Hemos estudiado Primera de Tesalonicenses en su integridad, los 5 capítulos. Después de haber estudiado esto, sí hemos hecho una pequeña, bueno, no tan pequeña, ¿no? Pero sí hemos dejado de estudiar esa carta para estudiar la oración al Padre Nuestro. Nos hemos tomado también un tiempo para poder estudiar con detenimiento todo lo que la oración al Padre Nuestro quiere enseñarnos. Ahora vamos a retomar, hermanos, hasta que Dios lo permita, hasta que Dios lo diga. Vamos a retomar la serie de estudios de la carta a los tesalonicenses, pero esta vez la segunda carta. Amén. 3 capítulos que nosotros vamos a leer y estudiar durante este tiempo. Amén. Me dicen si empezamos a transmitir, hermanos. Amén. Bien. Como siempre, hermanos, si es que tiene la oportunidad, si es que puede, lo invitamos a que ustedes puedan compartir la transmisión. Estamos transmitiendo en Facebook en este momento, así que si usted tiene la oportunidad, y si no, llegando a casa, ya cuando se conecte al Wi-Fi o cuando tenga datos, no olvide de hacer esto que es importante. Hay muchas personas, hermanos, que no tienen la oportunidad de poder asistir a una iglesia por distintas razones, por diferentes razones. Lo que nosotros pretendemos al transmitir nuestras reuniones es que muchas personas escuchen el Evangelio y al oír el Evangelio ellos ya puedan venir o asistir a una congregación. Eso es lo que nosotros buscamos. Amén. No buscamos, hermanos, que el nombre de la iglesia sea reconocida. No buscamos la fama de un predicador en especial, no. Lo único que nosotros queremos es que la palabra de Dios sea difundida. Amén. Así que para eso siempre nosotros le invitamos a que usted pueda compartir esta transmisión que nosotros la hacemos todos los domingos. Amén. Bien. ¿Qué pasa, pastor, si es que yo no comparto la transmisión? ¿Estoy en pecado? Sí. Porque no está en pecado, no está en pecado, no se asuste. Pero sí, hermano, nosotros que podemos hacer el bien, si nosotros podemos compartir esto y no lo hacemos, sí, hermano, eso es algo injusto, en el sentido en que muchos de nosotros tenemos redes sociales. Y en nuestras redes sociales lo que a veces hacemos es darle me gusta o compartimos una serie de informaciones. Muchos estamos suscritos a canales de noticias y hay noticias relevantes de nuestro país y uno, bueno, agarra su celular y lo comparte porque quiere que otras personas también estén atentas o informadas sobre esta noticia que estamos compartiendo, ¿no? Muchas noticias, hay eventos que uno los comparte. Y a veces nosotros, hermanos, perdemos la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Es importante que esta noticia, la noticia más, pero más importante sobre todas las cosas, tiene que ser compartida. Amén. Así que por eso nosotros le invitamos a que usted pueda compartir nuestra transmisión. Amén. Bien, queremos saludar a nuestros hermanos, a las personas que nos ven a través de la internet. Somos la Congregación Cristiana Rey de los Cielos y a partir de hoy vamos a iniciar una serie de sermones extraídas de la segunda carta a los tesalonicenses. Amén. Bien, para eso vamos a abrir nuestras Biblias. ¿En dónde? Segunda de Tesalonicenses. Bien. Amén. Oremos. Amén. Oremos. Amado Padre nuestro, Señor mío, queremos pedirte en esta mañana, Señor, que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros. Dios mío, estamos reunidos acá con un grupo de hermanos, Señor, que queremos aprender de tu palabra. Señor, hoy queremos pedirte, Dios mío, que tu palabra, Señor, edifique, Señor amado, nuestra vida, redarguya nuestro corazón, Señor, y seas tú hablándonos a cada uno de manera particular. Señor, hemos tenido un tiempo maravilloso de alabanza y de adoración, Señor. Hoy queremos pedirte, Señor amado, que tu nombre sea exaltado a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Dios mío, te damos gracias, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nuestra mente esté atenta, lúcida, Señor. Ayúdanos, quita de nosotros distracciones, sueño, cansancio.
Señor, te pedimos que nos des libertad y que nada impida, Dios mío, que tu palabra sea difundida. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Bien, una segunda carta. ¿En qué oportunidad, hermanos, ustedes enviarían una segunda carta a una persona? Cuando ya quizás cuando no ha respondido, ¿no? Si usted ha mandado una carta y no le ha respondido, entonces usted envía una segunda carta, ¿no? ¿En qué oportunidad más nosotros mandaríamos una segunda carta? Cuando no hayamos dicho algo en la primera, ¿no? Cuando no hayamos dicho algo en la primera, entonces en una segunda carta como que complementamos lo que queríamos decir. Mana Lisette quería decir. Porque se les tiene mucho aprecio también, ¿no? Queremos demostrarles aún más amor. Bien, en el antiguo tiempo, en el primer siglo, se utilizaban las cartas como un medio de comunicación. Ellos no tenían los medios de comunicación que nosotros tenemos ahora. Nosotros hoy día tenemos un montón de medios para comunicarnos: WhatsApp, Telegram, correos electrónicos, llamadas a larga distancia. Tenemos un montón de medios de comunicación. En ese entonces no, solamente se comunicaban por cartas. Dios ha utilizado a estos hombres iluminados por el Espíritu de Dios, inspirados por el Espíritu, para enviar estas cartas. Estas cartas servían para los creyentes, para que ellos puedan tener noción de qué es lo que Dios quería decirles a ellos. Como hemos visto, hermanos, en la exposición de la primera carta a los tesalonicenses, Pablo, el apóstol Pablo, tenía gran preocupación por una iglesia que él había sido forzada a dejar. ¿No ve? Lo habían obligado a dejar. Pablo salió de ese lugar escapando. Muchos querían aprenderlo. Pablo salió de ese lugar. Esa iglesia no tenía más de unos meses, un par de meses. La Biblia dice que Pablo solamente predicó en la sinagoga por 3 semanas. No dice si la Biblia después de eso estaba predicando ya en otros lugares, no lo dice, pero algunos dicen que no tenía más de un par de meses, 4, 5, 6 meses como máximo, Pablo predicando en un lugar. Sea cualquiera fuera el tiempo, era una iglesia relativamente joven, muy joven, una iglesia que tenía realmente mucho para aprender. Sin embargo, después de que Pablo envía a Timoteo, su discípulo, envía a que le traigan noticias. Timoteo va, él trae noticias a Pablo acerca de los hermanos en Tesalónica, y Pablo se siente fortalecido porque ve que esa iglesia, a pesar de toda la adversidad, a pesar de todo lo que ellos estaban sufriendo, esta iglesia estaba creciendo. Esta iglesia estaba creciendo. Sí, Timoteo le trajo algunas noticias de que había cierta confusión en algunas cosas porque era una iglesia joven. Tenían algunas confusiones, y Pablo en su primera carta les aclara muchas confusiones, les elogia en muchas ocasiones. Pablo les hace notar a estos hermanos que él está orando constantemente por ellos, ¿no? Y Pablo envía esta carta para que estos hermanos sean fortalecidos, para que Dios tenga la oportunidad de que la fe de esta iglesia joven sea completada. Esta iglesia joven, la Biblia nos enseña en la primera carta que era una iglesia que sobreabundaba en sus muestras de amor, sobreabundaba en su fe y sobreabundaba en esperanza. Amor, fe y esperanza es una de las características de esta iglesia. Después de que Pablo habría enviado esta carta, ha enviado esta carta, él, después de que esta carta fue llevada, no pasa mucho tiempo en que él pueda agarrar nuevamente sus papiros y enviar nuevamente otra carta a ese lugar. No fue llevado, no le trajeron, Timoteo no viajó.
La Biblia no menciona si fueron otros los informes que trajeron hacia Pablo, pero no pasó mucho tiempo, a lo mucho un par de semanas, quizás algunos 2 meses, en que Pablo envía una segunda carta. Y como bien ustedes lo decían, Pablo envía esta segunda carta para reforzar muchas de las cosas que ya había dicho en su primera carta, pero en su segunda carta él las refuerza. Él también menciona algunas cosas que no habría dicho en la primera, en la segunda carta, él ahora sí las dice. Y en esa segunda carta él también exhorta a esta iglesia a que esas confusiones de una vez sean satisfechas, esas exhortaciones para que estos hombres sean animados. También se había levantado un grupo de personas que confundían a la iglesia, lo que nosotros conocemos ahora como falsos profetas, falsos apóstoles. Se habían levantado y habían querido entrar a esa iglesia a destruirla. Entonces Pablo envía esta carta para que estas personas estén atentas y sepan distinguir quiénes son siervos de Dios y quiénes no lo son. Amén. Básicamente esa es la transición que se hace entre la primera y la segunda carta. Pero empecemos a leer, hermanos, la segunda carta del apóstol Pablo en el capítulo 1. El día de hoy vamos a leer un párrafo solamente desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Amén. Vamos a leer eso. He titulado a este sermón Creciendo en medio de la tribulación. Creciendo en medio de la tribulación. Versículo 1 al versículo 5, la palabra de Dios dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto, dice Pablo, es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecisteis. ¿Ven? Este primer párrafo que Pablo da a los hermanos de la iglesia de tesalonicenses muestra, hermanos, las características de una iglesia que para muchos puede ser evaluado de distinta manera. Mire, nosotros evaluamos a las instituciones, ya a las instituciones seculares le estoy hablando, no de la iglesia. Nosotros las evaluamos por su crecimiento, ¿no? Nosotros las evaluamos por su crecimiento. Podemos evaluar a una iglesia por los bienes que posee, a una institución por los bienes que posee. Podemos evaluar a una institución por cuánta influencia ejerce en su localidad, cuánta influencia tiene. Podemos evaluar a una institución quizás por la influencia política que tiene en su país. Estas evaluaciones son dignas quizás para instituciones seculares. Sin embargo, hermanos, en la Biblia no se puede evaluar a una iglesia por estas características. No podemos evaluar, hermanos, a una iglesia por la cantidad de miembros que tiene, por su crecimiento. Amén. No podemos evaluar. No podemos decir de una iglesia que es buena o que es mala porque tiene muchos miembros o porque tiene pocos miembros. No podemos evaluar a una iglesia si es buena o si es mala por los terrenos que posee o por el edificio que tiene.
No podemos decir que una iglesia es buena o mala si una iglesia es demasiado grande y muy bien construida. No podemos decir que esa iglesia es buena o es mala. Tampoco podemos decir que una iglesia es buena o es mala si esta iglesia se reúne en una casa, en un lugar pequeño, empobrecido. No podemos decir si es buena o si es mala. Tampoco, hermanos, podemos decir si una iglesia es buena o si es mala por la riqueza que esta iglesia posea. Puede que una iglesia, una congregación a la que nosotros podamos entrar, sea una iglesia muy grande, cómoda, que tenga de repente calefacción, que tenga aire acondicionado, que esté oliendo bien, que tenga un buen sonido, que tenga buenas pantallas, que tenga buenos músicos. No podemos decir, hermanos, si es buena o si es mala si tiene todo esto. Estas evaluaciones son más dignas de instituciones seculares. Tampoco podemos decir, hermanos, si una iglesia es buena o si es mala, si esta iglesia tiene o no un peso político. No podemos evaluar. Hay muchos que pueden jactarse y decir, bueno, nosotros ejercemos poder en la política. Bueno, quizás sí, quizás no, pero esa no es la razón para que nosotros podamos evaluar si una iglesia es buena o si es mala. Por último, tampoco podemos evaluar a una iglesia si es buena o si es mala quizás por el líder que esa iglesia tiene. No podemos decir eso. No podemos ver al pastor, al anciano, al líder de esa iglesia, si este hombre es un hombre demasiado exitoso, si es un hombre con demasiado conocimiento, o si es un hombre con una posición económica, o si es un gran líder. No podemos evaluar a una iglesia solamente por ese aspecto. Hermanos, la única manera que nosotros tenemos o que Dios tiene para evaluar a una iglesia no son ninguna de estas. Amén. Ninguna de estas. El edificio, la riqueza que tenga, la posición económica que tenga, el lugar donde se encuentre. No, hermano, no puede ser evaluada por Dios de ninguna de estas maneras. Esta iglesia, por ejemplo, en Tesalónica, y la mayoría de las iglesias en el primer siglo, no estaban construidas como las que nosotros vemos ahora. No, hoy para nosotros hay iglesias que tienen un renombre. Son conocidas. Sin embargo, en el primer siglo las iglesias se reunían se reunían en casas. Un hermano destinaba su casa, tenía un espacio grande, entonces la iglesia se reunía en ese lugar. Obviamente no había equipos de sonido, no había amplificador, no había transmisión, no había calefacción, no había absolutamente nada de lo que el día de hoy nosotros tenemos en nuestras iglesias. Estas iglesias, hermanos, en el primer siglo, no tenían estas iglesias un programa de música. No había instrumentos como los que nosotros contamos el día de hoy. No había esa tecnología o esa capacidad para poder utilizar estos instrumentos y hacer música. No había músicos de renombre en ese lugar para nada. Las iglesias en el primer siglo no eran conocidas porque sus miembros eran quizás hombres de mucho dinero. No, la mayoría de todas las iglesias en el primer siglo estaba compuesta por gente humilde económicamente hablando, por gente empobrecida. Muchos de ellos venían a las iglesias, así que no era una iglesia que tenía dinero hablando económicamente. Tampoco, hermanos, estas iglesias en el primer siglo tenían a hombres famosos como sus predicadores. No tenían. Es más, no sabemos en este momento de la historia quién estaba pastoreando la iglesia de Tesalónica. No sabemos quién era su anciano, no sabemos quién era su pastor, pero lo que sí sabemos, hermanos, es que esa iglesia mostraba características que realmente hacían notar que esta iglesia era una iglesia que crecía en fe, en amor y en esperanza. Amén. Esta iglesia no era una iglesia que tenía demasiadas comodidades. El día de hoy se hace demasiado énfasis en las comodidades, pero esta iglesia en el primer siglo, la mayoría de las iglesias no tenían comodidades
para los que se estaban convirtiendo recién. No había programas, no había nada. Eran iglesias reunidas en casas con personas empobrecidas, esclavos muchos de ellos, pero venían a la iglesia y estas iglesias crecían en fe y en amor. Amén. Así que, hermanos, hoy nosotros estamos viendo a una iglesia, hermanos, que se habla de esta iglesia como una iglesia ejemplo, como una iglesia modelo, alguien de quien nosotros sí podemos aprender cosas muy buenas. Amén. Entonces Pablo habla de esta iglesia como una iglesia que estaba creciendo. Esta segunda carta que él empieza a enviar, empieza en su saludo a mencionar quiénes escriben esta carta. El escritor de esta carta obviamente es Pablo, pero Pablo menciona a los que le acompañaban: Silvano y Timoteo. Este Silvano es un nombre romano, porque su nombre judío es Silas, ¿no? El Silas que estaba acompañando a Pablo en la cárcel, cuando él estaba cantando los himnos y de repente la cárcel tembló, hubo un terremoto, las puertas se abrieron. Silas estaba con él, pero Silas es su nombre judío, su nombre romano, porque tenía igual doble ciudadanía al igual que Pablo. Este hombre ahora es conocido con su nombre romano, Silvano. Y Timoteo, bueno, todos conocemos acerca de Timoteo. Era un joven muy fervoroso, era un joven que tenía madre y abuela judías. Su padre era griego, no era gentil, pero este hombre había crecido en la palabra de Dios. Su abuela y su mamá habían hecho que este joven crezca como un hombre temeroso de Dios. Amén. Estos hombres están con Pablo aún ahora. Esta carta es escrita en Corinto también. No había pasado mucho tiempo, ellos estaban combatiendo con Pablo a su lado, pero Pablo es el autor de esta carta. Entonces Pablo envía esta carta y él menciona en sus primeras frases, dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Y nuevamente habla del Señor Jesucristo. Pablo, hermanos, en los saludos que él hacía a las iglesias que él mandaba carta, siempre demostraba que él se identificaba como el autor de esta carta, pero inmediatamente lo que él les mostraba en los saludos era cierto grado de afecto. Lo que él les mostraba, les decía, por ejemplo, en la primera carta, Pablo les habla y les dice a la iglesia de el Padre, pero en esta ocasión utiliza una palabra más fuerte. Él dice de nuestro Padre. Ya les habla con un grado más de familiaridad, ya les habla con un grado con más cariño, porque es lo que sentía Pablo, es lo que siente un pastor, un líder que se había alejado de esa iglesia, pero que estaba constantemente preocupada por esa iglesia. Pablo envía esta carta haciéndoles notar a estos hermanos, en primer lugar, que esa iglesia en la que ellos estaban no le pertenecía a Pablo. Esa iglesia en la que ellos estaban congregados no le pertenecía a un líder, sino él está identificando, Pablo está diciendo que esa iglesia en la que ellos ahora se están congregando es de Dios. Esa iglesia es de Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Lo que nosotros inmediatamente aprendemos, hermanos, de estos primeros versículos es que todas las iglesias a las que nosotros podamos pertenecer, si bien estamos divididas por denominaciones, estamos divididas por nombres, esta iglesia, hermanos, le pertenece a Dios, es de Dios. Nadie, hermanos, puede enseñorearse de una iglesia como si fuera propiedad de una persona. No, la iglesia, hermanos, es propiedad de Dios, comprada con la sangre de Jesucristo, comprada con su sangre, comprada con su sacrificio. Ninguno de nosotros, hermanos, por más líder, por más pastor, por más conocimiento que uno tenga, puede adueñarse de la iglesia. La iglesia no es del hombre, la iglesia es de Dios. Y mientras nosotros, hermanos, tengamos en claro esto, vamos a someternos a Dios como el dueño,
como Él el Señor y como Él el Rey de todo. Amén. Diga conmigo, la iglesia le pertenece a Dios. La iglesia es de Dios. Esta iglesia, aunque nosotros nos denominemos Rey de los cielos, otra iglesia que por ahí se denomina, qué sé yo, Pan de Vida, otra iglesia que por ahí se denomina, qué sé yo, no sé, Ríos de Agua Viva, o iglesias que se denominan conforme al lugar donde se encuentran, iglesia de Ciudad Satélite, iglesia, qué sé yo, de Villa Victoria. No, estas iglesias, con cualquier nombre que se denominen, estas iglesias le pertenecen a Dios. Y lo que Pablo está diciendo, que el Padre de todas esas iglesias es nuestro Dios, es nuestro Padre. No es un Padre exclusivo de nosotros, es un Padre que cuida a todas estas iglesias, porque somos una en Dios nuestro Padre. Amén. Dios nuestro Padre tiene control, dice la Biblia, sobre todas estas iglesias. Él debe de tener control sobre todas nuestras iglesias. Amén. Dios es el dueño de todas las iglesias. Él es el dueño. Esta iglesia tesalónica estaba habitada en ese lugar por una cantidad de personas. Una de las curiosidades de que hay, no sé, demasiado énfasis en esta región de Tesalónica, es porque esta región estaba como que en un lugar céntrico, y muchos pasaban por ese lugar porque tenía un puerto, así que había mucho negocio, había mucho movimiento económico también. Su carretera principal estaba conectada a una carretera principal que era la vía Ignacia. La vía Ignacia, así que estratégicamente era un lugar donde transitaba muchas personas, y por ende había mucho movimiento económico, había mucha gente que con sus dioses caminaba de un lugar a otro. Todas las personas que de repente iban a dar sus conferencias filosóficas tenían que pasar por Tesalónica. Era un lugar demasiado concurrido. Por eso es que Pablo constantemente les habla acerca de charlatanes que podrían venir y engañar a esa iglesia con huecas sutilezas, falsas filosofías, y les empezaban a hablar de otras cosas que no era el Señor Jesucristo. Por eso Pablo les dice que esa iglesia, hermanos, era iglesia porque era del Señor Jesucristo. Pablo afirma que esa iglesia es de Cristo, que no hay otros pensamientos psicológicos, filosóficos que deban de dominar en esa iglesia, sino que esta iglesia era de Dios nuestro Padre. El versículo 2 les habla a ellos y les dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Él habla acerca de esta iglesia como una iglesia que tiene una unión personal con Cristo, y a través de esa unión que una iglesia tiene con el Padre, a través de esa unión esta iglesia puede tener gracia y paz, porque esa iglesia y paz está atada al Señor Jesucristo. Amén. No hay otra manera, hermanos, en la que nosotros podamos pedir gracia y podamos pedir paz, si no es cerca de Dios, si no es cerca de Cristo. Amén. Esta iglesia es una iglesia modelo, es una iglesia ejemplar, como la hemos visto muchas, pero también la Biblia nos habla de algunas iglesias, por ejemplo, que son iglesias, o al menos que tenían nombre de iglesias, pero que no las eran. Y eso nosotros lo vemos en el Apocalipsis. En el Apocalipsis el apóstol Juan envía cartas a estas iglesias que tenían también algunas particularidades. Leamos por favor dos de estas iglesias. Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 y versículo 6. Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 y versículo 6. Dice así. Tenemos en las visuales, si es que usted no puede encontrarlo de manera rápida. Dice así, Apocalipsis 3, 1, 6. Escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis. Esta iglesia está ubicada en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás
muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado en tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mire, a diferencia de la iglesia en Tesalónica, esta iglesia ahora, la que está en Sardis, dice la Biblia que tenía apariencia que estaba viva, pero era una iglesia muerta. Era una iglesia muerta. Solo menciona de algunos miembros de esa iglesia que no han manchado sus vestiduras. Y esas personas, dice la Biblia, andarán conmigo con vestiduras blancas, dice el Señor. Entonces, mire, el Señor había mencionado estas iglesias porque, hermano, Dios conoce absolutamente todo de nosotros. Amén. Delante, quizás de la sociedad, nosotros podemos aparentar ser una buena iglesia. Y a veces, ¿cómo se juzga una buena iglesia? Como yo le he dicho hace unos minutos atrás, uno juzga a una iglesia porque tiene hartos miembros. Esta es una buena iglesia seguramente. O porque es conocida. Esta es una buena iglesia. Y muchos miramos así, pero no, Dios no mira ese tipo de evaluaciones la que nosotros miramos. Dios mira de otra manera. Y Dios miró a esta iglesia que tenía nombre de viva, se consideraba iglesia, pero no lo era. Otra iglesia que no estaba muerta, pero era una iglesia tibia, es la iglesia de Laodicea. Apocalipsis 3 también, vamos a leer el versículo 14. Escribe el ángel de la iglesia en Laodicea, dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y tú no sabes cuán desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Esta otra iglesia que ahora menciona Juan era una iglesia tibia, que no era ni fría ni caliente. Esta iglesia de Laodicea dice que se gloriaba ella misma se alababa y decía: nosotros somos ricos, nosotros no tenemos necesidad de nada, tenemos terrenos en tal lugar, hemos crecido, miren nuestro edificio, miren la cantidad de canales que tenemos, miren el equipo de sonido que tenemos, miren todo esto. Ellos se jactaban de ellos mismos, pero el Señor les decía: ustedes no tienen nada, son pobres. La Biblia lo dice textualmente, les dice: ustedes son miserables, desventurados, pobres, ciegos, desnudos. Entonces, mire, a la apariencia de la sociedad, de la gente, podemos fingir nosotros o podemos mostrar una iglesia, pero a los ojos de Dios la realidad puede ser otra. Esta iglesia de Tesalónica
no tenía grandes bienes, no tenía posesiones, no tenía ninguna de esas cosas, pero era una iglesia digna de ser imitada. Era una iglesia que crecía en fe, en amor y en esperanza. Amén. Entonces, así como Dios habla de estas iglesias que eran una iglesia muerta, la de Sardis, una iglesia tibia de la Odisea, Dios habla de esta iglesia de Tesalónica como una iglesia a la que nosotros debemos de imitar. Amén. Imitemos a esta iglesia. El versículo 3 dice, mira lo que dice Pablo: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Debemos. El apóstol Pablo mira a esta iglesia y les dice: ustedes van creciendo, ustedes son una iglesia digna de ser imitada. Y Pablo utiliza una palabra que es fuerte, él dice debemos. Es como si él estuviera diciendo: tengo la obligación, yo tengo la responsabilidad de elogiarles a ustedes. Debemos de dar gracias siempre a Dios por ustedes, porque ellos habían crecido de una manera que ellos no se imaginaban. Pero Pablo decía que él tenía que dar gracias a Dios por la vida de ellos. Esta iglesia no solo había crecido en la fe de ellos a pesar de la persecución que estaban sufriendo, sino que también por causa de ella. La persecución destruye la fe falsa. Esta iglesia, como ustedes saben, era una iglesia que estaba sufriendo mucha persecución por los judíos, por los romanos, tenía problemas por todo lado, pero Dios soberanamente había permitido que esta iglesia crezca en ese lugar, para que muchas de las personas que están en ese lugar, creciendo en medio de tribulación, creciendo en medio de problemas, esta iglesia pueda crecer también en su fe. Ahora usted imagine, mire, vamos a imaginar esto, ¿ya? Estamos llevando la reunión en la iglesia en Tesalónica, estamos cantando nuestros himnos y de repente viene una persona que dice: ¿puedo pasar a la congregación? Y el hermano esclavo que está ahí en la puerta le dice: pero claro, por favor, pase, le dice. El hombre le dice: bueno, ¿qué pueden ofrecerme? No, el esclavo le dice: asientos, no tenemos. Quizás me puedan ofrecer comida o algo. Comida no hay, sí partimos un pedazo de pan, pero eso es al final de la reunión, podemos partir un pedazo de pan. ¿Qué le quiero decir? Que esta iglesia no tenía nada o ningún tipo de comodidad para ofrecer a las personas para que entren a su iglesia. No les decían: vengan, nosotros ayudamos a los pobres, o vengan, aquí vas a encontrar prosperidad, o vas a tener, Dios va a pagar tu deuda, o Dios te va a dar esto. No les podían ofrecer nada de ello. Lo único que ellos podían ofrecer es tribulación y angustia. Eso fija. Perdón la grosería, pero sí. Si ellos entraban y ellos podían decir: bueno, no tenemos asientos, no tenemos música, no tenemos aire acondicionado, no tenemos, pero lo que sí tenemos es tribulación. Porque en cuanto entres a esta iglesia, te van a mirar tus vecinos y te van a decir: él se ha hecho evangélico, él se ha hecho cristiano, y te van a empezar a perseguir. En cuanto entres a esta iglesia, los que te tenían por amigo te van a abandonar. En cuanto entres a esta iglesia y cumplas el camino, vayas encaminado por esto, todos los dioses que has dejado, todos los dioses que has abandonado, todos ellos van a empezar a perseguirte. El gobierno te va a perseguir porque ahora ellos piensan que tú tienes otro rey. Lo que sí podemos ofrecerte es persecución, tribulación y angustia. Entonces, hermanos, los que realmente eran convencidos por Cristo y por su Espíritu entraban a ese lugar. Amén. El día de hoy, lastimosamente, el evangelio está centralizado en la felicidad del hombre. El día de hoy, lastimosamente, el evangelio está como que acomodado a la autopromoción del hombre.
Todo está sentado en el hombre. Pero hermano, si es que el día de hoy nosotros predicásemos así, mire, escuche, hoy nosotros predicamos y decimos: venga a la iglesia, vas a tener paz en tu corazón, ¿no? Dios va a llenar el vacío que hay en tu corazón. Puede que sean verdades que pasan cuando uno va creciendo en la fe. Pero ¿qué le parece si nosotros empezamos a predicar y le decimos: venga, reciba al Señor, a Cristo en su corazón, camine por este camino, y el diablo va a andar como león rugiente esperando que tú bajes la mirada, y el diablo te va a devorar? O ven aquí a la iglesia para que tus amigos te dejen, para que la familia ya te desconozca. Nadie viene. Solamente entrarían los verdaderos arrepentidos. ¿Qué está mostrando Pablo ahora? Pablo nos está mostrando que esa iglesia era una iglesia genuina. Usted se recuerda en la parábola de la semilla, que la semilla caía en medio de pedregales, ¿no? Era recibida al principio con gozo, pero cuando venían las pruebas, cuando venían las persecuciones, ahogaban la semilla y ésta moría. Amén. Eso hablaba Jesús de las semillas. Esta iglesia había crecido así, en medio de pedregales, en medio de tribulaciones. Pero los que permanecían eran realmente una iglesia genuina, porque las tribulaciones, hermanos, las persecuciones purifican, muestran a los que realmente son cristianos de los que no lo son. Los que soportan, los que soportan la tribulación, los que soportan la iglesia, este tipo de tentaciones, este tipo de persecuciones, hermanos, es una iglesia genuina. Inmediatamente se levanta una tentación, inmediatamente viene la persecución. Los primeros en escapar son los que nunca han estado comprometidos, son los que nunca realmente le han entregado su vida a Dios, que están dispuestos a sufrir juntamente con Cristo. Amén. Las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones detectan, saltan, muestran a los que realmente son cristianos y a los que no lo son. Amén. El Evangelio de Lucas, el capítulo 22, versículo 31. Wow. Lucas capítulo 22, versículo 31 dice: dijo también el Señor, hablando de Simón: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Jesús estaba hablando de un hombre como cualquiera de nosotros, que había sido pedido por Satanás. Satanás le decía: dame a Pedro, yo voy a zarandearlo. ¿Y qué le dijo Jesús? No lo zarandees, no, pobrecito, no le hagas. ¿Dijo eso? No. Jesús seguramente le dijo: dale, haz. Pero Jesús oraba y él le dice: yo he orado para que tu fe no te falte. Porque, hermanos, muchos de nosotros somos zarandeados, muchos de nosotros vamos a pasar por aflicciones, hermano, muchos de nosotros vamos a tener problemas, mucho es parte de la vida. Pero lo que Jesús, o la oración que Jesús hace, es nuestra oración ahora, en medio de la tribulación, de la enfermedad, de la persecución, que tu fe no falte. Esa es la oración de Cristo. Jesús no está orando para que nosotros no tengamos problemas, no. Él está orando para que nuestra fe no falte en medio de esos problemas. Seguramente Pedro, después de haber sido convencido por el Espíritu Santo, él escribe ahora en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 6 y versículo 7. Ahora él escribe con su puño y letra, dice así: 1 de Pedro capítulo 1 versículo 6 y versículo 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida
a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro les estaba diciendo, hermanos, él estaba hablando a una iglesia que estaba esparcida por todo lugar. Él estaba diciendo, hermanos, aunque ustedes estén pasando por un breve tiempo, por un poco momento de angustia, aunque ustedes estén pasando por un tiempo, su fe está siendo probada. Ustedes están siendo metidos al fuego, y ese fuego va a sacar de ustedes las impurezas. Ese fuego va a ser de ustedes como el oro. Eso les estaba diciendo Pedro. Porque, hermanos, las pruebas y aflicciones para el creyente es para fortalecerlo. Porque las pruebas, hermanos, nos acercan a Dios. Las aflicciones nos acercan a Dios. Al creyente verdadero. Si un creyente verdadero sufre algún problema, sufre alguna tribulación, el creyente verdadero va a ir a la cruz, va a arrodillarse y va a buscar a Dios. El creyente falso se va a apartar, pero el verdadero va a ir a buscar a Dios. Hermano, nosotros no tenemos por qué quejarnos de las pruebas o por qué quejarnos de las tribulaciones, porque las tribulaciones, hermanos, para el creyente tiene propósitos buenos. Yo sé, mis hermanos, no quiero ser indolente, yo sé que muchas de las aflicciones que nosotros vivimos realmente nos tumban. Muchas de las pruebas que nosotros vivimos, a veces enfermedades, a veces otro tipo de problemas, realmente son muy dolorosos para nosotros. Y uno puede preguntarse y decir, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Si yo estoy haciendo esto, si quiero buscarte, ¿por qué me pasa a mí esto? Hermano, muchos hemos pasado por esa situación. Pero la respuesta, hermanos, es que Dios nos ama. Dios permite, hermanos, que su iglesia pase por las aguas y no se ahogue. Dios permite que su iglesia pase por el fuego, pero no se queme. Dios permite que sus hijos, hermanos, pasen por un tiempo de disciplina, pero no para que se hundan, no para que se destruyan, sino para que crezcan espiritualmente. Amén. Por eso Dios permite. Porque si esos problemas o aflicciones no tienen un propósito bueno, Dios los aparta de nosotros. Por eso dice la Biblia que Dios permite que esas tribulaciones vengan a nosotros, porque Dios sabe que eso va a causar un buen efecto en nosotros, en los creyentes. Nos va a acercar más a Dios. Díganme, hermanos, hablando así, ¿cuándo hemos aprendido más? ¿Después de un éxito o después de un fracaso? Después de un fracaso. El fracaso nos hace pensar y nos hace reflexionar y nos hace decir, esto hemos hecho mal, esto hice mal, esto hice mal. Y nosotros aprendemos de esos fracasos. Voy a pedirle que abra su Biblia en el Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119. El versículo, vamos a leer el 67, el 71 y el 75. 3 versículos, pero en el Salmo 119. Leamos lo que dice David acerca de las persecuciones y de los problemas que podemos pasar. Verso 67 dice así: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora que dice, guardo tu palabra. ¿Cómo andaba David? Descarriado. ¿Hasta qué? Hasta que fue humillado. Porque, hermanos, la persecución fortalece a los creyentes.
Cuando Dios nos humilla, hermanos, es que nosotros realmente nos damos de cuenta que estábamos andando descarriados, mas ahora, como dice David, guardamos su palabra. El verso 71 dice así, verso 71 dice: bueno me es ser humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es ser humillado para que aprenda tus estatutos. Ahora vea el verso 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Acaso Dios aflige? ¿Dios aflige? Sí. Y nosotros reprendiendo al diablo, no, diablo, andate, diablo de aflicción. Hermanos, Dios aflige, pero Dios aflige con justo juicio y con justa medida. ¿Sabe qué imagen vino a mi mente cuando yo leí este versículo? La imagen que cuando nuestros hijos empezaban a caminar. Yo recuerdo que cuando mis hijos empezaban a caminar, ellos caminaban confiados mientras yo les agarraba de la mano. Mientras yo les agarraba de la mano, ellos empezaban a caminar así, y sus primeros pasitos así medio borrachitos. ¿No ve? O cuando tenían algo en que apoyarse en el sillón, caminaban así. Caminaban. Esa imagen vino a mí cuando yo les solté y me fui unos pasos adelante y le decía: ven, dígame si no he afligido a mi hijo o a mi hija. Mis hijos en su mente de niño, ¿no?, hayan pensado que este padre, ¿cómo me va a dejar? ¿Qué ha pasado? No me ama, no me quiere. Pero aquí el salmista está diciendo: Señor, justos son tus juicios. Mi juicio en ese momento era pensar que ahora mis hijos pueden dar unos pasos. Si yo me voy unos 3, 4 pasos, sé que Él va a poder hacerlo. Y lo esperaba así. Mi hijo miraba: no estoy agarrando nada. Y ellos empezaban a caminar porque mi juicio me decía que ellos ya podían caminar. El salmista está diciendo: Señor, tus juicios son justos, por eso me afligiste con fidelidad. Porque, hermanos, las persecuciones, los problemas, las aflicciones que nosotros podamos pasar es el justo juicio de Dios. Dios sabe, mis hermanos, a quién dar esas tentaciones. No ha venido ninguna tentación que no sea humana. Las tentaciones, los problemas que nosotros vivimos son tentaciones y problemas que podemos soportar, y eso se llama disciplina. Dios al que ama, disciplina. Al hermano que está a su lado, dígale: Dios te ama. Mire lo que dice a continuación del versículo 3. Dice: y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pablo estaba hablando de esta iglesia como una iglesia que crecía en amor. Y esto es algo que, hermanos, que nosotros tenemos que aprender. Que una iglesia no solamente debe de crecer en membresía, es bueno. Quizás tener un lugar para reunirse es bueno. Quizás tener un lugar pequeño y luego trasladarnos a un lugar más grande también es bueno. Pero lo que en primera opción debemos de crecer es en amor. Y no en amor solamente para con Dios, sino también, como la Biblia dice, en amor para con los demás. No podemos crecer, hermanos, solamente para con Dios, si no crecemos para con los demás. Amén. Así como una planta crece de manera saludable cuando su tallo principal es grueso. Cuando está verde, cuando da fruto, nosotros podemos ver que esa planta está creciendo de manera saludable. Amén. Está creciendo de manera saludable. De la misma manera, el crecimiento que nosotros tenemos, hermanos, tiene que crecer. Mire, una parte de la iglesia es que tiene que crecer en amor. Esto decía Pablo de esta iglesia: sabemos que ustedes están creciendo. Y ustedes están creciendo en amor. Amén. ¿Y cómo se da cuenta que esa iglesia estaba creciendo en amor? Eran demasiado cariñosos.
andaban besuqueándose a cada rato, que tenían aureolas o con corazoncitos así, te amo hermano. ¿Cómo mostraban? ¿Cómo se notaba ese amor? Ese amor que Pablo veía tras ellos es porque mostraban ese amor. Amén. El amor del que ahora está hablando Pablo no es un amor solamente de sentimiento, un sentimentalismo, no, sino se está hablando de un fuerte compromiso que ellos tenían de amarse unos a otros. Se protegían entre ellos de la persecución. Si alguien era tomado preso y era azotado y castigado, estaba ahí la iglesia para curar, para vendar las heridas de esa persona. Si alguien estaba sufriendo necesidad, estaba ahí la iglesia para suplir la necesidad de ese hermano, porque esos somos hermanos y nos dolemos los miembros los unos de los otros. Si esta mi mano sufre dolor, todo mi cuerpo sufre ese dolor. Si mi pie está lastimado, bueno, mi mente y mi cuerpo sabe que mi pie está lastimado. Amén. Somos un cuerpo, y si ese cuerpo es lastimado en alguna de sus partes, todo el cuerpo es lastimado. Amén. Y por eso Pablo decía, ustedes se aman y ustedes se quieren. Miren lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 5. Romanos 5:5 dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, una de las características de una iglesia que crece es que una iglesia que tiene amor. Amén. Es una iglesia que sabe amar. ¿Cuántas veces lo hemos dicho nosotros con la pastora, con mi esposa acá? ¿Cuántas veces nos hemos sentido realmente tan bendecidos de pertenecer a esta iglesia? De ver cuando alguna persona pasa necesidad, esta iglesia está para ayudar y suplir las necesidades. ¿Cuántas veces nos hemos alegrado con los que se alegran? ¿Cuántas veces hemos llorado con los que lloran? Porque sentimos acá en nuestra congregación este amor fraternal. Lo sentimos un amor de familia. Por eso decimos que acá todos somos familia. ¿Alguien está mal? Todos estamos orando en el grupo y decimos, hermano, oremos por tal, oremos y estamos orando. Es dado de alta, todos nos alegramos. Pasa necesidad, todos tratamos de ayudarnos. Y esa es una de las características que Pablo menciona de esta iglesia. Una iglesia que muestra amor. No solamente que habla de amor, sino una iglesia que muestra su amor. Amén. Así que la exhortación para nosotros es que continuemos amándonos con este amor. Amén. Para concluir, el versículo 4 dice así: por tanto, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios y por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esta iglesia había crecido tanto en amor, era una iglesia tan ejemplar que Pablo dice, nosotros nos gloriamos de ustedes en otras iglesias. Cuando vamos a otras iglesias, nosotros los mencionamos a ustedes como un ejemplo a seguir. Pablo les decía, nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios porque su paciencia y su fe crece, dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esta iglesia, a pesar que estaba en un lugar hostil, donde no eran bien conocidos, donde eran maltenidos, eran maltratados, esta iglesia crecía en paciencia. Esta iglesia crecía en fe. Esta iglesia crecía en amor, a pesar de ellos encontrarse en esas circunstancias difíciles. Esta iglesia es una iglesia a la que nosotros tenemos que imitar. El versículo 5. Esto dice la Biblia, mire, es demostración del justo juicio de Dios, haciendo referencia a los salmos, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecisteis. Amén. Esta circunstancia por la que estaba pasando la iglesia de Tesalónica era el justo juicio de Dios.
Dios en su juicio había determinado que esta iglesia crezca en medio de esa hostilidad, que esa iglesia crezca en medio de todos esos conflictos que esa iglesia estaba pasando. Amén. Esta iglesia, hermanos, la iglesia de Tesalónica, tenía como premisa principal, así como lema, esta iglesia tenía lo que está escrito en Mateo 6:33, cuando dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Esa era la premisa de Tesalónica. Tesalónica decía: busquemos el reino, hagamos la obra del reino, amémonos como en el reino, vivamos en el reino, y todas las cosas serán añadidas. No al revés. No busquemos las añadiduras, autoproclamación, autofelicidad, no, las añadiduras y nos olvidemos del reino. No, mis hermanos, esta iglesia tenía por premisa buscar primeramente el reino de Dios, para que todas estas cosas vengan por añadidura. Amén. Esta es una iglesia, mis hermanos, que se mostraba como una iglesia que crecía en medio de la adversidad. Para concluir, quiero hablarles de algunas aplicaciones prácticas de las que nosotros aprendemos de estos primeros 5 versículos de Pablo a la iglesia de Tesalónica. La primera: hermanos, la iglesia le pertenece a Dios. Nosotros, como miembros de esta iglesia, le pertenecemos a Dios. Amén. No hay una denominación que pueda rotularse como dueño de nuestras almas. No lo hay. No hay un club donde nosotros pongamos nuestros nombres y automáticamente nosotros hemos pagado una suscripción, por tanto yo pertenezco a esta iglesia. No hay una ofrenda tan grande que tú digas: yo he dado todo esto y por esto la iglesia me pertenece. No. Nosotros le pertenecemos a Dios por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. La iglesia le pertenece a Dios. La segunda aplicación práctica que nosotros vemos, mis hermanos, es que como iglesia, ya hablando personalmente, no podemos crecer, mis queridos hermanos, solamente en alguna área específica. ¿De qué le hablo? No está bien que nosotros solamente crezcamos, hermanos, de manera innatural. Por ejemplo, hay personas que usted ha visto en el cuerpo, por ejemplo, no crecen, ¿no? Se quedan pequeñitos, no tienen un crecimiento, pero su conocimiento crece normal, ¿no? Su cuerpo igual se va desarrollando en algunas áreas de manera normal, pero ellos físicamente son pequeños. Y eso es antinatural. Nosotros no debemos de crecer solamente en algunas situaciones específicas. Yo no le digo, hermano, que usted no estudie. Está bien, usted desarrolle su conocimiento, sea un hombre profesional, eso está muy bien. Pero tampoco descuide, hermano, su vida espiritual. No podemos crecer solamente en alguna área. Hermano, estoy prosperando y estoy haciendo crecer mi negocio. Muy bien por su negocio, que su negocio crezca, pero su espíritu también tiene que crecer. Porque todo lo que nosotros vemos, casas, autos, bienes, todo, hermano, es efímero, es pasajero. Lo que perdura para siempre es nuestra alma. Eso es lo que perdura para siempre. No podemos crecer de manera una más que la otra. Debemos de crecer de manera integral, como una planta saludable. Tenemos que crecer espíritu, alma, cuerpo. Tenemos que crecer en todo sentido. Amén. Tenemos que crecer. Y la última aplicación, hermanos, que nosotros aprendemos de estos primeros 5 versículos es que cualquier aflicción que nosotros estemos pasando, llámenle como usted quiera. Puede que usted esté pasando por alguna enfermedad, puede que usted esté pasando por algún momento o alguna circunstancia difícil, puede que usted esté pasando ahora mismo por un momento de tristeza. Hermanos, estas persecuciones, estos problemas en la vida del creyente nos tienen que acercar más a Dios.
no al contrario, no alejarnos más de Dios. Amén. Si usted está pasando así por un momento difícil, hermano, si usted es iglesia de Dios, acérquese a Él. Y Dios está con sus manos extendidas, abiertas. El que quiera formar parte de esta iglesia, dice el Señor, vengan a mí, los cansados y cargados, que yo los haré descansar. No vamos a encontrar el descanso de nuestras almas en ningún bien pasajero. El descanso de nuestras almas, hermanos, solamente podemos encontrarla en Cristo. Amén. Así que, como dice la Biblia, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. ¿Quiere formar parte de esta iglesia? ¿Quiere formar parte de esta iglesia que ha sido liberada del castigo eterno? Acérquese a Cristo. ¿Quiere formar parte de esta iglesia? No de la iglesia, de esta congregación, Rey de los Cielos, no. De la iglesia que Dios tiene, de la iglesia invisible. ¿Quiere formar parte de esta iglesia? Venga en arrepentimiento y fe, buscando perdón de sus pecados delante de Dios. Amén. Oremos, hermanos. Bien, me he quedado con muchas cosas para decirles. Amén. Me he quedado con muchas cosas para decirles y bueno, Dios mediante, quiero invitarle a que el día miércoles podamos estar reunidos en nuestra sala Meet para poder todavía complementar y hablar de lo que el día de hoy estamos hablando, hermanos. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Dios amado, con todas nuestras fuerzas, porque Señor, hoy nos damos cuenta que tu palabra, Señor, ha calado tan fuerte en nuestros corazones, que Señor, tú haces de nosotros una iglesia que persevera a pesar, Señor, de la adversidad. Señor, te damos gracias porque formamos parte, Señor, de una iglesia que tú has comprado con tu sangre. Dios mío, te damos gracias porque hoy, Señor amado, al leer tu palabra podemos darnos cuenta, Señor, que estas aflicciones que nosotros vivimos no se pueden comparar en nada, Señor, en las promesas que nosotros tenemos. Señor, te damos gracias por la fidelidad que tú tienes con nosotros, porque, Señor, es cuando tú nos has humillado que nosotros hemos aprendido, Señor, y ahora guardamos tu palabra. Señor, muchas veces hemos sido necios, tan necios, Señor, que solamente después de la angustia, después de la tristeza, Señor, podemos reconocerte. Perdónanos por esa dureza de corazón. Y gracias, Señor, por las aflicciones, Dios mío, que tú en tu fidelidad nos metes, porque, Señor, podemos darnos cuenta que tú nos amas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús queremos pedirte que día a día, Señor, tú perfecciones nuestra fe. Que día a día, Señor, tú puedas perfeccionarnos en amor, en fe, en esperanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús hemos orado y todos juntos decimos amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Amén. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? Amén. Hermanos, las promesas que Dios tiene para con nosotros son promesas de esperanza. Haga de cuenta que usted está viajando por un camino, llevando a un enfermo o usted siendo el enfermo. Usted está yendo por el camino y en el camino de repente le aparece una señalización que le dice hospital o posta sanitaria a 1 kilómetro. Eso a usted le causa esperanza.
Eso a usted le dice, ya llegamos al hospital, ya llegamos, y después de 1 kilómetro llega a la posta o al hospital. Hermano, la palabra de Dios es eso para nosotros. La palabra de Dios es ahora nuestro sendero. La palabra de Dios es ahora para nosotros esa señalización que nos dice un poco más esa tribulación, un poco más ese tiempo de angustia, la promesa, ya estamos llegando a ese camino. Mis hermanos, el Señor está pronto a venir. Cristo viene por su iglesia. Un poco más de tribulación, un poco más de angustia, un poco más de aflicción, hermanos, y estaremos por la eternidad con nuestro Padre, gozando de su presencia para siempre. Amén. Al hermano que está a su lado, denle un abrazo, dile, hermano, que el Señor te bendiga. Dios te bendiga. Mientras nosotros nos despedimos de todas aquellas personas que han estado acompañándonos con nosotros en esta transmisión, que el Señor los bendiga. Somos la Congregación Cristiana Rey de los Cielos. Estamos ubicados en La Paz, Ciudad del Alto, ciudad satélite, avenida Escalona y Agüero. Ahí, usted va a encontrar un letrero grande que dice Iglesia Rey de los Cielos. Los esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana y en la tarde a las 6 de la tarde hasta las 8 en una segunda reunión. Los días miércoles estamos congregados en nuestra sala Meet, así que venga, lo invitamos para que usted pueda formar parte de esta familia, la familia Rey de los Cielos, que es nuestro dulce refugio. Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Terminamos la transmisión. Amén.